Vamos a reanudar las sesiones de mesas redondas. En este caso, la temática es de proyecciones. El primer interviniente es Luis Castelville Laucamp, que es profesor de Estudios Culturales Españoles en la Universidad de Manchester, Reino Unido. Y, como ven, su ponencia va a tratar sobre la mujer con dos ombligos, primera traducción española de los cuentos de Nick Joaquín. ¿Funciona el micrófono? Sí, ¿Me oye el micrófono? ¿Y está en on lo de la parte de abajo? Ahora sí que está en on. Vale, sí. Perfecto. Pues muchas gracias por la presentación. He pedido el micrófono porque me gusta más hablar de pie. Entonces, Rockstar. voy a estar por aquí, si no les importa. Fenomenal. Muchísimas gracias a los organizadores. Es un placer y un honor estar en la Universidad de Málaga. Os voy a hablar efectivamente de La mujer con dos ombligos, que lleva por subtítulo Cuentos y leyendas de Filipinas. Es el libro de una antología de cuentos de Nick Joaquín, un importante autor filipino anglófono que he seleccionado y traducido al español, que yo sepa es la primera vez que se traduce a Nick Joaquín al español. El libro será publicado por la editorial Pretextos, llegará a las librerías el 15 de noviembre. Pedí a la editorial que me mandara algún ejemplar para poderlo repartir aquí, pero por desgracia no han llegado a tiempo. Pero, como digo, el libro sale en 2 semanas y si a alguien le interesa que le haga llegar algún ejemplar, que me escriba, por favor, y puedo hacer una lista como de distribución de libros pues, para reseñas, etcétera. Nick Joaquín, por cierto, la portada es un cuadro precioso que se titula Modern María Clara, de 1958, del pintor filipino Victorio Edades. Me gustó este cuadro para la portada, primero porque es un guiño a Rizal, un autor del que Nick Joaquín era muy devoto, y en segundo lugar porque retrata a una mujer de la alta sociedad manileña, que es el tipo de círculos que sobre el que Nick Joaquín a menudo escribía en su obra, ¿no? Mi ponencia estará dividida en 2 partes. Haré un pequeño repaso sobre la obra de Nick Joaquín y después comentaré las dificultades que ha afrontado como traductor a la hora de verter su obra al español. Nick Joaquín nació en 1917 en el seno de una familia que hablaba tagalo y español en casa, lo cual era algo bastante habitual entre la élite manileña de la época, pero como nació en 1917, ya en plena ocupación americana, él fue escolarizado en inglés y en esa lengua escribió toda su obra literaria. Hay temas, digamos, que comparte o intereses que comparte con escritores anglófonos filipinos de su generación, por ejemplo, la ocupación estadounidense de Filipinas, la diáspora filipina a Hong Kong, a Estados Unidos, y también la dictadura de Ferdinand Marcos. Pero lo que distingue a Nick Joaquín de otros escritores anglófonos filipinos de su generación es que le interesa profundamente el legado hispánico de Filipinas, ¿no? Quizá José García Villa, a lo mejor podríamos citar también como ejemplo, pero si no, normalmente los escritores filipinos en inglés no tienen ese interés tan profundo en el legado hispánico como es el caso de Nick Joaquín, ¿no? Y de ahí que me interesara tanto traducirlo también y que estuviera en español. Su obra es extensa, fue un autor muy prolífico. Yo me voy a centrar hoy sobre todo en hablar de sus cuentos. Estos son los 8 cuentos que seleccioné y traduje para la antología. Todos ellos escritos a mediados del siglo XX, pero también escribió una obra de teatro muy importante, ¿no? El retrato del artista filipino, que ha sido llevada al cine en 2 ocasiones, quizá la obra de teatro más célebre o de las más populares del archipiélago. Escribió 2 novelas, La mujer con dos ombligos. Primero apareció como cuento en 1949 y después ese cuento pasó a ser el capítulo primero de la novela del mismo título, ¿no? The Woman Who Had Two Navels, de 1961, que es una de las novelas postcoloniales importantes de la literatura filipina. Y su segunda novela es Cueva y sombras, Cave and Shadows, del 83, que está ambientada en la época inmediatamente anterior a la dictadura de Ferdinand Marcos. También escribió poesía y ensayos, pero hoy no puedo abarcarlo todo, no hablaré de ellos. Mi querida amiga Paula Park, a quien muchos aquí conocen, ha escrito la introducción al libro
y ella destaca o define el género, el estilo de Joaquín usando un marbete que usó el propio Nick Joaquín, Tropical Gothic, gótico tropical. Se refiere leo la última frase, se refiere a una fusión de elementos góticos como el interés por el misterio, la muerte y lo sobrenatural con el entorno tropical, el folclore y la cultura de Filipinas. También se ha asociado a Nick Joaquín con el realismo mágico, que es un tema que hemos comentado esta mañana y durante la comida. Incluso en la edición de Penguin de sus cuentos se cita a García Márquez en la contraportada, que yo creo que siempre viene bien por temas de marketing, ¿no? Porque García Márquez es muy popular. Yo personalmente creo que se entiende mejor a Nick Joaquín mirando hacia atrás. Es decir, yo si tuviera que definirlo de alguna manera, lo definiría como un retroromántico. Es decir, creo que su enfoque de lo sobrenatural, del folclore filipino, se entiende mucho mejor comparándolo con Bécquer que con García Márquez. Y aunque no he visto en ningún estudio sobre Nick Joaquín, he visto jamás que se mencione a Bécquer, pero creo que cualquiera que compare las leyendas de ambos verá enseguida que las similitudes son enormes, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de Nick Joaquín, La leyenda de la joya de la Virgen, en la que un fraile, un ex soldado que se ha convertido en fraile, perdón, quería decir, roba una joya a una virgen, a una deidad filipina indígena para dársela a la Virgen que han traído los españoles. Y esto a mí me recuerda a la leyenda de la Jorca de Oro de Bécquer, donde el protagonista intenta robarle una joya a la Virgen toledana. En Doña Jerónima, otro cuento de Nick Joaquín, hay una misteriosa presencia femenina inasible asociada a una barca en un río que recuerda muchísimo al rayo de luna de Bécquer. Y el cuento de la misa de San Silvestre de Nick Joaquín, sobre una misa sobrenatural que tiene lugar cada fin de año en Manila, recuerda muchísimo al Miserere o a Maese Pérez el organista por la imbricación de lo sobrenatural con lo musical y lo tétrico, ¿no? Así que yo creo que a mí la influencia de Bécquer, que por otro lado era muy leído en Filipinas, me parece indiscutible. Y por otro lado hay una serie de cuentos ambientados en la época colonial española más lejana, es decir, los siglos XVI, XVII, y allí hay muchas descripciones de la vida cotidiana en Manila, una alusión a los chinos o sangleyes del Parián, que yo estoy seguro que Nick Joaquín había leído también las crónicas hispano-filipinas, que muchos aquí hemos leído y estudiado, Morga, Quirino, Argensola, etc., ¿no? Así que, aunque yo no soy teórico de la traducción, ni me voy a explayar mucho más en esto, pero sí que creo que hay una idea clave, una metáfora de José María Arguedas que aplicó para la literatura hispanoamericana que veo de utilidad también aquí. Dijo Arguedas, usó la metáfora de los ríos profundos, ¿verdad? Él dijo que si bien el español es la lengua dominante en Hispanoamérica, hay unos ríos profundos, corrientes subterráneas formadas por todo ese acervo de la literatura o literaturas y culturas indígenas que de alguna manera están allí latentes, soterradas, aunque se escriba en español. Y creo que en el caso de Filipinas, al menos con Nick Joaquín, pasa algo parecido. Él escribe en inglés, pero hay allí unos ríos profundos, esas corrientes subterráneas, todo ese legado hispánico, Bécquer por un lado, las crónicas hispano-filipinas por el otro. Bien, y con esto voy a pasar ahora a la segunda mitad de la presentación, que es básicamente, bueno, este es el listado de los cuentos, y ahora lo que haré será comentar, digamos, he clasificado las dificultades a las que me he enfrentado como traductor en 7 grupos y voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos. Pero antes quería poner el título de los cuentos en español. Los 6 primeros están ambientados en la época colonial española, 4 en los siglos XVI y XVII y 2 en el siglo XIX. Así que son 6 cuentos, los 6 primeros sobre la época colonial española, y los 2 cuentos últimos están ambientados ya en la época colonial americana e incluso en la época poscolonial, en el caso de La mujer con 2 ombligos. Entonces, bueno, es una antología de 250 páginas con 8 cuentos. Los 3 últimos son casi nouvelles o novelas breves, y me parece que es una muestra suficientemente representativa de lo que es la obra de Nick Joaquín y sus intereses, que abarcan no solo lo prehispánico y el periodo colonial español, sino también el periodo estadounidense, incluso la realidad de las Filipinas postcolonial. En cuanto a las 7 dificultades de traducción a las que me he enfrentado,
La primera de ellas la tienen aquí. A Nick Joaquín le gusta escribir frases muy largas. De hecho, el cuento Doña Jerónima comienza con una frase de 2 páginas, de la cual tienen aquí un fragmento pequeñito. No es tan habitual en literatura inglesa, salvo que uno sea Henry James, escribir frases de 2 páginas, ¿no? Y por tanto, creo que al traducirlo al español, en las lenguas romances sí que hay más autores, tal vez, que escriben frases así de larga extensión, y por tanto no me parecía que estuviera forzando en exceso o en absoluto la lengua española al traducir frases tan extensas, ¿no? Aquí tienen un ejemplo. No voy a leer el inglés, pero leeré mi traducción y pueden compararlo con el original que está en la parte superior. En repetidas ocasiones dirigió marchas contra el palacio y gobernador tras gobernador se acobardaron o fueron sometidos o arrastrados o tras resistirse castigados y enviados gritando de vuelta a Madrid. Mientras que en Manila el arzobispo tomaba y saboreaba las riendas del gobierno, gozando la plenitud de un poder que aunaba lo espiritual y lo temporal, hasta que un nuevo enviado del rey se aventuraba a aparecer. Continúa la frase después. También Nick Joaquín, él tenía era un hombre muy piadoso, tenía una profunda fe católica, se formó como seminarista en Hong Kong, pero no llegó a tomar los hábitos. Pero se nota mucho ese interés en lo religioso y los personajes de sus cuentos a menudo experimentan éxtasis místicos. Y cuando describe este tipo de experiencias, Nick Joaquín también tiende a servirse de una prosa muy barroca, con frases muy largas y ornamentadas que he intentado mantener en la traducción. El segundo asunto que quería comentar como traductor es que a veces, excepcionalmente, me he tomado alguna pequeña libertad. Cuando Nick Joaquín hace referencia a realidades que asociamos con el siglo de oro español, a veces usa palabras en inglés que son quizá un tanto más generales y yo las he traducido por equivalentes más específicos en español porque creo que esa es la realidad a la que se refiere. Por ejemplo, el primer caso nos está hablando de unos prints, de unos impresos que circulan en ferias ambulantes y que cuentan historias abracadabrantes de sucesos extraordinarios, milagreros, mágicos. Yo aquí estoy convencido de que a lo que estaba aludiendo Nick Joaquín es a la literatura de cordel. Sabemos que había muchos pliegos sueltos que circulaban no solo en España y en América, sino también en Filipinas, y por eso me permití traducir print como pliego suelto, haciendo un guiño a ese corpus. Y en el segundo ejemplo nos habla Nick Joaquín de alguna comunidad que se está desviando un tanto de la ortodoxia católica, que aspira a una iluminación absoluta y que se reúne en experimental communities, que me parecía un poquito soso traducirlo como comunidades experimentales, que además yo creo que no se entiende muy bien en español. Y una de las sectas más perseguidas en la época era la secta de los alumbrados, que además estuvo activa no solo en España, sino también hay casos en América y en Filipinas. Me tomé la molestia de mirarlo. En Manila hubo casos de alumbrados. Y por cierto, por eso, ya que menciona la Total Illumination en la línea anterior, pues me permití traducirlo como comunidades alumbradas, de nuevo para reforzar esa conexión con el siglo de oro, con la Manila del siglo XVII en la que está ambientada el cuento. Tercer ejemplo, referencias a la vida cotidiana en España. Este ejemplo me hace mucha ilusión citarlo porque es un cuento sobre un personaje llamado Currito, que está agonizando el pobre en una isla filipina y entonces evoca su infancia y juventud en Málaga, porque él nació en Málaga, el pobre Currito, ¿no? Y entonces en la cita se nos dice, esto es Currito, es el sujeto, evidentemente, thinking with anguish of food and drink and warm women and of his home in Málaga and of the fountains in Granada and the intimate streets there, the families gathered on benches by the wayside. Yo aquí en un primer borrador lo traduje un poco toscamente como que las familias sentadas en bancos en las aceras, pero mi buen amigo Alberto Penades, aquí presente, me dijo, bueno, pero si no había bancos en esa época, no había bancos públicos y de hecho tampoco había aceras, ¿no? Y lo estuvimos hablando y realmente Alberto sugirió que aquí seguramente se estaba aludiendo a esa costumbre en el sur de España de salir al fresco, ¿no? De poner la banqueta en la calle, hablar, digamos, servirse de la calle como un espacio de socialización para hablar con los vecinos, etcétera. Y de ahí la traducción final, las familias en banquetas en la orilla de las
calles, ¿no? Que creo que refleja mejor la realidad cotidiana de España a la que Nick Joaquín, si bien escribía en inglés, está aludiendo aquí. Nick Joaquín, por cierto, vivió en España en algunas temporadas de su vida. La cuarta dificultad es que Nick Joaquín, que era poeta también, a veces incluye poemas en los cuentos. Y claro, la traducción de poesía es harina de otro costal, ¿no? Este es un ejemplo de Solsticio de verano. El contexto es una procesión en honor de San Juan y los devotos pronuncian estos versos: That we, thy servants in chorus, may praise thee, our tongues restore us. Ven que hay una rima al final. Y aquí, bueno, me tomé alguna libertad. Yo quería mantener la rima y la métrica. Tuve que añadir un verso extra. También añadido de lenguas de fuego, que no está en el original, pero es una expresión bíblica que creo que en este contexto se ajusta. Y quedó la oración como: devuelve a tus siervos las lenguas de fuego y te alabaremos, ¿no? Con la rima asonante E-O al final de cada verso. Hay diferencias respecto al original, pero intenté preservar de la mejor manera posible el contenido. La quinta dificultad es que, de manera puntual, Nick Joaquín incluye palabras en tagalo en sus cuentos en inglés. Entonces, aquí he puesto 3 ejemplos y adopté soluciones distintas en función del caso, ¿no? En los 2 primeros casos, Naku, I didn't know your wife was so powerful and toy. Abba, it is a man. Creo que por el contexto se ve bastante claro que son interjecciones del tipo vaya o caramba. Y como ya habíamos avisado en la introducción al lector de que aparecería alguna palabra en tagalo, en este caso me pareció conveniente mantener las palabras en tagalo, ¿no? Ya que Nick Joaquín escribía en inglés y quiso incluir esas palabras en tagalo y causar quizás cierta extrañeza o que el lector que no sabe tagalo tuviera que parar un momento, pues pensé que valía la pena mantener el mismo efecto en español. Y en cambio, en el último caso, que usa la palabra tagala, hoy, you're crushing my feet. Aquí sí que vi conveniente traducirlo porque hoy en español significa otra cosa, ¿no? Y hoy sería como un ey o oye, y por eso lo acabé traduciendo así. Sexta y penúltima dificultad, americanismos, sobre todo en el cuento El progreso del peregrino yanqui, ambientado en la época de ocupación americana. Verán también que he adoptado soluciones diferentes en función del caso, ¿no? El primer ejemplo que mencionan las Liberation Era K-Rations. Las K-Rations, claro, traducido literal, esto no se entiende. Raciones K no es nada, no significa nada. Son las raciones de combate que daba el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, y por eso me permití una ligera paráfrasis en la traducción. Raciones de combate de la época de la liberación. En cambio, la palabra jeep, que aparece a menudo porque es el vehículo del soldado americano protagonista del cuento, inicialmente la traduje como todoterreno, pero luego pensé que, bien pensado, no todos los todoterrenos son jeeps, y que además el jeep es algo muy americano que ha dejado una huella en Filipinas, ¿no? Pienso en los famosos jeepneys. Y por eso al final preferí dejar la palabra en inglés, en cursiva, para dar ese toque como americanizado al cuento que también encaja con el argumento y con el tema, ¿no? Y ya por último, el ejemplo quizá más, lo que me llevó más dificultades y quizás el ejemplo más divertido también. Who's the son of a Turk? ¿Quién es aquel o quién es ese hijo de turco? Dice Nick Joaquín. ¿Qué significa son of a Turk? No aparece la expresión en ningún diccionario. Tampoco parece que la usara nadie que no sea Nick Joaquín. Contacté incluso familias en Manila de ascendencia española a ver si alguien sabía, se acordaba de esa expresión. Nadie sabía qué significa eso, son of a Turk. Pero es verdad que en inglés se usa la expresión son of a gun, que es algo así como que hijo de su madre, o sea, es un poco peyorativo, pero no mucho, no es muy fuerte. Y por otro lado, el contexto, estamos hablando aquí de un hombre joven que tiene una relación extramatrimonial con una señora que le dobla la edad, adinerada, y estos son como los chismes, ¿no?, de lo que comenta la gente. O sea, que es un tono un poco ligeramente peyorativo y respecto a un tema un poco de naturaleza sexual o picaresca. Y por eso pensé que traducirlo como Who's the son of a Turk? ¿Quién es aquel tunante?
me pareció que transmitía bastante bien el sentido del original. Hay otro caso en el que le llaman al personaje turco, en el original inglés. ¿Quién es ese turco? Con un guión en medio. Y en ese caso lo traduje como bribón, ¿no? Pero siempre moviéndome dentro del léxico picaresco, por así decir. Y por último, quería, ya con esta reflexión concluyo, quería decir que yo he llevado a cabo esta traducción como un acto de restauración cultural, por un lado, y de revisión del canon de la literatura hispano-filipina por el otro. Y con esto quiero decir que todos aquí hemos leído y estudiado la literatura filipina en español. Creo que Nick Joaquín, dado su estilo, dados sus intereses, dados los temas que trata, si bien escribía en inglés, tiene que ser incluido y tiene que ser considerado también como integrante de la literatura hispano-filipina, y ese es el objetivo al que aspiraba con esta edición. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, y por ajustarte también al tiempo. Ahora es el turno de nuestro querido compañero, Antonio Quesada Sánchez, que es profesor titular de Derecho Civil de esta universidad y además poeta. Él va a tratar el tema de Filipinas en la obra de Jaime Gil de Viedma. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Toma muchos apuntes. Perfecto. Vale, pues muy buenas tardes. Ahora creo que sí se me oye. Tenemos que cambiar el... ¿Desde aquí lo puedo...? Ah, perfecto. Bueno, pues mientras vamos poniendo el PowerPoint, yo quiero empezar con un agradecimiento y un recuerdo antes de mi exposición. El agradecimiento para mi querido amigo José Pepín, colega de departamento y sobre todo amigo, que en fin, que me permite la oportunidad de estar aquí esta tarde hablando de una pasión, porque yo me dedico también al derecho civil. Entonces esto es una pasión, permitirme hablar de una pasión pues es un lujo, ¿verdad? Y en segundo lugar, quiero recordar a alguien que hubiese disfrutado esta tarde muchísimo, que es mi querido maestro y amigo Rubén Balane. Hubiese disfrutado una persona dedicada al derecho civil, me suena ese perfil, con el que he compartido tertulias y debates maravillosos desde el ámbito creativo. Jamás hablamos de derecho, ni de derecho civil, ni de ninguna otra rama, ¿verdad? Entonces, pues bueno, creo que él especialmente hubiese disfrutado. ¿Tienes el...? Ah, sí, lo que es. Ay, gracias. Así se da. O por aquí lo puedo hacer, no te preocupes. Espérate. Desde aquí lo hago, perfecto. Bueno, pues yo he preparado un pequeño PowerPoint, que ya verán ustedes. Cuando lo hice, pues bueno, mi intención era que el PowerPoint me ayudase en mi presentación y al final voy a ser yo el que ayude al PowerPoint. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Voy a vertebrar mi intervención en torno a tres cuestiones, a dos cuestiones, mejor dicho, aunque el título sea Filipinas en la obra de Jaime Gil de Viedma. Creo que es imposible, va a ser imposible tratar todos los temas. Voy a pasar muy por encimita y les incito sobre todo a que luego, pues si hay tiempo para debate, podamos tratar algunos temas, porque casi cualquier tema daría pie para una conferencia, ¿verdad? Daré unas pequeñas ideas sobre qué significó y por qué Filipinas en la vida de Jaime Gil de Viedma, su relación con la Compañía de Tabacos de Filipinas, así como cómo se refleja Filipinas en la propia obra de Jaime Gil de Viedma, básicamente en su diario, en uno de sus diarios, el más famoso, Retrato del Artista, en 1956, así como incluso en sus poemas, que también podemos encontrar alguna que otra referencia. Es importante hablar de la vida, sobre todo yo, habiendo aquí autoridades en el ámbito de la filología, no me quiero meter en eso, pero por el perfil poético de Jaime Gil de Viedma, creo que conocer detalles de su vida es muy interesante para luego interpretar adecuadamente la obra. Suele serlo así en general, pero en alguien de su perfil creo que es especialmente interesante. Y por eso me gustaría comenzar recordando que él estaba vinculado laboralmente a la Compañía de Tabacos de Filipinas, una compañía fundada en 1881, cuyo presidente fue su director durante muchos años fue el propio padre de Jaime Gil de Viedma. Se cuenta que Gabriel García Márquez hablaba con Jaime en aquellos años de la Gauche Divine, esa Barcelona, de los tiempos de Carmen Balcells y los grandes escritores. Él le decía, esa compañía tuya como de novela de Joseph Conrad. Y creo que hay mucho de verdad en
comparar a la compañía de tabaco con esas compañías coloniales, para lo bueno y para lo malo, porque luego veremos que bastante de eso se va a reflejar en su obra e incluso en su modo de ser y de estar, ya verán. Como ahí comento en el PowerPoint, de enero a mayo de 1956 hace Jaime el primer viaje a Filipinas. Su intención, luego veremos que una parte interesante de ese retrato del artista en 1956 se dedica precisamente a la misión que tenía ese viaje, pero desde los años 57 a 62 él hará 2 visitas al año. No olviden que estamos hablando de la España de los años 50, alguien que es capaz de moverse frecuentemente no solo por Europa y América, que también, sino incluso en Filipinas, en una España en la que realmente los viajes pues tampoco eran ni tan largos ni tan frecuentes. Es verdad que Jaime Gil de Viedma será un personaje muy especial por bastantes facetas de su personalidad y Filipinas le servirá un poco en su educación sentimental, en bastantes cuestiones. De hecho, en sus diarios, y luego aludiré en parte a ello, refleja, aunque hable de su parte más humana, poco lo que es la vida en la empresa, en ese primer viaje sobre todo. Y reflejará claramente cómo huye de los españoles. En Filipinas intenta conocer a los filipinos, huye de ese clima más o menos colonial, más o menos empresarial, que era el que frecuentaban los españoles, el perfil de españoles que estaban allí, y conocerá, por tanto, de primera mano el colonialismo y lo condenará, con algunas cuestiones un poco discutibles, como vamos a ver ahora. Verán ustedes que eso de juzgar hechos de un momento concreto con los ojos de otro momento puede juzgarnos malas pasadas. Quiero leer una frase de su retrato del artista en 1956, que creo que define muy bien a la persona y al personaje. En este viaje que hace en 1956 a Filipinas, va a Cebú y va a ver a la señorita Teodora. La señorita Teodora fue una señora que le enseñó a leer cuando él era niño y se la encuentra de monja allí. Entonces ella pues le dice una frase, leo literalmente porque no tiene desperdicio, mejor que lo que yo pueda decir. Dice: ya sé, me dice la señorita Teodora, que eres abogado y poeta, y yo reconozco que la horrible descripción es por completa exacta. Efectivamente, yo creo que las dos facetas de la personalidad de Jaime están muy presentes en todo, en su vida y en su obra. Por ejemplo, ven ahí les comento una serie de ideas que me parecen importantes. En Filipinas se reafirma, por ejemplo, su compromiso izquierdista. Jaime Gil de Viedma pertenecía a una familia de la alta burguesía española y quizás su modo de ser y de estar no era especialmente compartido en su entorno. Pero el conocer de primera mano el colonialismo, luego citaré alguna frase literal que creo que es interesante en este sentido, refuerza su izquierdismo. Incluso llegará a intentar afiliarse al Partido Comunista de España. No será admitido, si quieren ustedes luego hablamos algo de esto, es conocida la anécdota, con Sacristán precisamente, que es el que rechaza ese ingreso por su condición sexual. También tendremos ocasión de comentar algo de eso. Jaime en Filipinas se moverá evidentemente en el mundo empresarial con el que trabaja, pero también se moverá en el mundo de pintores y artistas al que él le gusta frecuentar, incluso allí, aunque en Filipinas en aquella época y en aquel ambiente era más complicado. También es muy importante Filipinas para su vida sentimental, incluso se llega a plantear por primera vez una relación seria con una mujer, él dirá que es homosentimental, más que homosexual, en concreto con una española, por cierto, prima de su buen amigo Carlos Barral, Mené Rocha, así como habrá cambios también en su vida sexual, en los que no entraré, pero salvo a instancia de parte, de oficio no voy a entrar porque la verdad es que puede ser un poquito truculento incluso, pero bueno, aquí estamos para torear en todas las plazas. En 1963 dimitirá como secretario de la compañía, él era secretario de la compañía, después de firmar una carta de apoyo a los mineros, piensen en 1963, mineros que habían sido torturados por el régimen. Él no quería perjudicar a la compañía y él quería pues que ese poeta izquierdista que más o menos se manifestaba en su obra poética sobre todo y en su modo de ser y de estar, pues no afectase a la compañía. Su dimisión no fue aceptada, pero sí comento para que vean hasta qué punto el compromiso era tal, lo tengo aquí si quieren luego lo leemos, un poema suyo se difundió en la famosa huelga nacional pacífica que organizó el Partido Comunista en España
y era lanzado en octavillas por la calle. El presidente, el que después de su padre fue también director, Fernando Garí, le quiso nombrar su director de la compañía, pero él siempre se negó, a pesar de que es digno de estudio, y no solo por filólogos, esa doble vida en bastantes facetas que llevó Jaime Gil de Viedma, además de la que todo el mundo siempre conoce y alude cuando se habla de Jaime, el tema sexual. Es muy interesante, como dijo Ana María Mois, esa vida de alto ejecutivo hasta las 8 de la tarde y luego la vida nocturna, la vida más creativa, artística y erótica de Jaime. Para profundizar en su vida, les recomiendo, ahí lo he citado, incluso las páginas, la biografía canónica de Jaime Gil de Viedma, escrita por Miguel Dalmau. Las páginas que ahí cito, la biografía es del 2004, las páginas que cito son aquellas en las que se incide más directamente en su estancia en Filipinas. Y ya, sin más, sí que me meto en el retrato del artista en 1956. Traigo una edición muy de andar por casa, es la primera que yo tuve, hoy tengo otras bastante más elegantes, pero esta le tengo cariño porque es la primera. Y les comento, para ubicar un poco el texto, este libro se publicó después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. Él no quería que se publicase en vida. Se publicó una parte en el año 1974, pero la primera parte, las Islas de Circe, no estaban incluidas en ese libro. No es casualidad que esta sea la parte más polémica, la que habla con más interés de su estancia en Filipinas. He planteado una serie de temas que pueden ser interesantes, incluso divertidos a ratos. No voy a leer todas esas referencias, no voy a martirizarles con citas literales, pero sí quería simplemente hacer un fresco de aquellas cuestiones que pueden ser más interesantes sobre Filipinas en esta primera de las tres partes. Luego aludiré a la segunda y a la tercera. Por ejemplo, quiero mencionar cómo se cita expresamente el Hotel Luneta, el hotel donde él vivió, no lejos de donde fue fusilado José Rizal, el gran héroe filipino, y él además hará alguna otra mención a Rizal que luego comentaré. Sí me gustaría hacer varias citas muy breves para aludir a el rechazo del colonialismo que sufrirá Jaime, que sentirá Jaime cuando trate a las personas que trata en Filipinas. Él habla, por ejemplo, cito textualmente, me muero por salir del cogollito tabacalero, estoy harto de europeos de quinto orden. Gente en su mayoría de quinto orden, conversaciones de tercera mano. Aquí ya se desnuda totalmente en una carta que recoge aquí a su amigo Carlos Barral, dice, aquí en Filipinas, en su ambiente, es imposible por ahora al menos el comercio intelectual. Hay que decidirse entre la vida social y la natación. Yo he escogido la segunda. Sería muy interesante también hacer un análisis, y él lo dice expresamente, de la cantidad de poemas de Jaime Gil de Viedma que han nacido en reuniones, en la ducha. Él decía que el poema se ponía pesado y él tenía que escribirlo, ¿no? Entonces, a veces aquí hace alguna mención directa. Pero la más directa, y esta sí que la voy a citar muy brevemente y sigo porque daría para mucho, es precisamente el pasaje más truculento. Cuando decía yo algo truculento, él habla de haber mantenido sexo con menores de edad. Y después de la experiencia llega a confesar que sentía terror por lo que estaba viviendo después de aquello, porque él descubrí que yo me iría. Venía a decir, no voy a leer el texto completo porque es muy largo, pero les recomiendo que lo lean porque es apasionante. Venía a decir, bueno, pues sí, yo huyo de todo esto tan tétrico que he descrito, esta habitación con esa piel con la que nos cubríamos de noche, que olía de modo muy raro, y yo tendré una cama con sábanas limpias, y tendré un librito en la mesilla, y tendré Manila, y tendré un hogar, pero ellos no, ellos mañana volverán a lo mismo, y pasado también. Y yo, aunque yo sí tengo la posibilidad de salida, esa posibilidad de huir, ellos nunca podrán huir. Su anticolonialismo se reforzará mucho en Filipinas, a veces ya digo con pasajes que hoy día desde luego se prestan a la polémica. Hay descripciones muy interesantes de los paisajes. Ahí cito una mención, no la voy a leer, cito una mención a Intramuros, también quizás porque, bueno, como soy el que habla de estos temas y soy caprichoso, recuerdo que la visita a Intramuros para mí fue preciosa, entonces pues me apetecía conectarme un poco con eso. Y no me resisto a no incluir una anécdota muy graciosa que él cuenta sobre la lengua española. Él se sorprendió de ver unos cantantes que cantaban en perfecto español, y alguien que ya llevaba más tiempo allí le dijo que, bueno, que el español
era un español de oído, no era un español aprendido. Y claro, eso lo comprobó cuando escuchó, ya que estamos en Málaga, las dos primeras estrofas de la malagueña salerosa, cuando escuchó decir: qué bonitos ojos tienes debajo de esas orejas. Entonces, claro, se notaba que académico no era la expresión, ¿verdad? Pero me parece una anécdota muy divertida y muy gráfica, de quizás una metáfora, ya que hablamos de un poeta, además de un jurista, muy gráfica de la situación, a lo mejor, del español en Filipinas. En fin, como digo también, el sexo es muy importante en estos diarios, por eso lo publicó después de su muerte, quiso que se publicase después de su muerte, muy explícito, muy divertido a ratos, más discutible en otros, pero también quiero reivindicar, ya que estamos en la Facultad de Derecho, yo pertenezco al mundo del derecho, cuál era el trabajo que le llevó a Filipinas. En una carta a Natalia Cosío de Jiménez Fraud, que aquí incluye literalmente, dice palabras textuales: llevo aquí en Filipinas cerca de un mes. Mi job consiste en estudiar la legislación filipina en materia laboral, fiscal y corporativa. Colaboro también en una reorganización de estas oficinas que se está llevando a cabo. En fin, que permaneceré en este país hasta finales de abril o principios de mayo. Es interesante porque luego, en la segunda parte del retrato, nos contará con pelos y señales, en un informe bastante jurídico, cuál es su tarea allí. Habla también de la huelga que vive, no me voy a detener en todo, pero sí quiero hacer una mención a las citas cariñosas que hace, admirativas, a Rizal, a la lectura de Rizal, en 2 páginas muy concretas, y él habla de que la lectura de su obra le ha despertado un sentimiento muy vivo de interés, hecho de simpatía, piedad, admiración y de vergüenza española por la brutal injusticia cometida. Y luego ya viene la parte, esta es la parte diurna y ahora viene el comentario nocturno. Dice: casi diría que estoy un poco enamorado de él. Era un mestizo muy atractivo, al menos en las fotografías lo parece. Esta doble naturaleza de Jaime a mí personalmente me disloca, porque es capaz de una cosa y la contraria. Es un jurista, pero es un poeta pero es un jurista, es un oficinista, pero es un soñador pero es un oficinista, y todo eso se ve. Y él mismo quiere que se vea en su propio diario, en el propio retrato. Luego hay otras menciones a las que no voy a aludir, pero sí les incito simplemente a que las lean, porque me parece interesante. Su mención al frontón vasco, la cultura vasca, al margen también de la española, más general, tiene también un perfil muy propio en las Islas Filipinas. La amabilidad, la pasión por la música y el baile de los filipinos, así como la destrucción que provocó la invasión norteamericana a la que antes aludíamos en los registros civiles, que también podía tener una lectura jurídica muy interesante. Bueno, la segunda parte del retrato, ya voy terminando, bueno, no quiero ocupar mucho más tiempo. El informe sobre la Administración General de FIE en Filipinas, si han leído ustedes el libro, verán que esta es una parte especialmente densa, y sobre todo para los que leen el diario con ánimo de encontrar al artista, pues lo más posible es que pasen las páginas directamente como hice yo la primera vez. Allí describes el objeto de su trabajo en Filipinas, estudiar la legislación filipina, arreglar un poco la situación de la compañía de tabacos, esa empresa colonial al estilo de las novelas de Joseph Conrad, ¿verdad? Describe la empresa, el vínculo con lo público, el defectuoso departamento de relaciones públicas de la empresa, la estructura, los negocios. Y para terminar con el diario, simplemente quiero aludir en la última parte, de la tercera parte de Regreso en Ítaca, algo que, aunque sea muy breve, me parece muy interesante. La única mención a Filipinas, comenta que él se siente sentimentalmente identificado con este país. Dice: compenetrado un punto más allá de lo que mi padre prescribiera. Su padre, el director, había mandado a un abogado para que se familiarizara con la legislación filipina. Y Jaime Gil de Biedma en muchas otras cosas, además de eso, aunque nunca desatendió sus obligaciones profesionales. Entonces, es lógico que luego él se identifique con Filipinas en lo emocional y en lo artístico. Por citar, y ya termino de verdad, las palabras del Verbo, fíjense el texto, no lo iba a leer al principio, pero al final no lo he hecho. Él comenta en un texto que escribe para la recopilación de su poesía completa, Las personas del Verbo, que es así de breve, como ustedes saben, lo que es indicativo de que la poesía se mide en quilates y no en kilos. Porque posiblemente sea el poeta español más influyente de la segunda mitad del siglo XX, por lo menos para mí, esto ya puede ser discutible, ¿no? Dice: desde 1955 trabajo en una empresa comercial. Mi empleo me ha llevado a vivir largas temporadas en Manila, ciudad que adoro y que me resulta bastante menos exótica que Sevilla, porque la entiendo mejor. Creo que da una idea un poco de lo que fue Jaime.
y de lo que es su estancia en Filipinas. Como ahí les digo, hay una serie de poemas breves que recogen experiencias filipinas. No me atrevería a decir que están escritos totalmente en Filipinas, porque conociendo el proceso creativo de Jaime es difícil decir esto se ha escrito ahora o aquí. Los poemas, él siempre lo dice, pueden estar meses el magma dando vuelta y de repente el poema se pone pesado y tengo que escribirlo para que me deje de torturar. Pero hay algunos, como por ejemplo cito literalmente Días de Passanyang, donde el propio título nos da una idea. O la novela de un joven pobre, sobre Pacífico Ricaport, precisamente. Quiero leer una pequeña parte, el final, en el que recuerda a este amigo. No quiero extenderme mucho, pero no me resisto a leerlo. Página 103. Dice así. Dice, además, habla de esas noches que él vivió y que conocía a personas filipinas y artistas, que no era tan frecuente. ¿Cuántas noches suspirando en el local ya vacío? Vino a sentarse a mi lado y le ofrecí un cigarrillo. En esas horas miserables en que nos hacen compañía hasta las manchas de nuestro traje, hablábamos de la vida. Y el pobre se lamentaba de lo que hacían con él. Me han echado a patadas de tantos cuartos de hotel. ¿A dónde habrás ido a parar, Pacífico, viejo amigo? ¿3 años más viejo ya? Debes tener 25. Les he recogido ahí también una serie de enlaces en los cuales se habla precisamente de... Son periodísticos, no son científicos, son periodísticos, bueno, menos el último, que tiene un buen contenido, de aquí mi amigo Luis. Se habla de la conexión entre Jaime Gil de Viedma y Filipinas. Quizás con un ánimo un poco de provocar, menciono el penúltimo, en el que habla de Luis Eduardo Aute. Se cita a Aute. Porque Luis Eduardo Aute era hijo también de un trabajador de la compañía. Luis Eduardo Aute nació en Manila. Y, curiosamente, jamás tuvieron una relación intensa. Dos intelectuales tan interesantes que, como si de algún modo, no sé si se ignoraban ceremoniosamente, como se dice de los hermanos Panero, pero no sé. Algo había ahí, parece que había una enemistad familiar. Pero quiero recordar el dato porque... Luis Eduardo Aute nació en Manila, recuerda con cariño también los años filipinos, pero jamás cita ni a Jaime Gil de Viedma ni un poco lo que era su ambiente. Y sin más, he abusado de su paciencia, discúlpenme, pero no me he pasado mucho. Gracias a todos por su asistencia, Salamat po, y por su paciencia. Gracias. ¿Me cambio? Bien, y vamos a dar paso a la tercera, pero no menos importante intervención, que corresponde a Rocío Ortuño Casanova. Ella es profesora de literatura en la UNED y además coordinadora de un Erasmus Plus DigiPhilip de la Universidad de Amberes. Su comunicación se titula Literaturas en movimiento, desplazamiento desde y hasta Filipinas y diálogos con otras literaturas en español en el siglo XX. Vamos a poner la presentación. Sí, bueno, mientras nada. Esto no va. Sí, espera. A ver. Esto es, vale. No, mientras aclaro que yo era de la Universidad de Amberes, pero que DigiPhilip es un proyecto, como contará mañana Emanuel, creo, de un consorcio de varias universidades. Pero... debe ser este. También lo mandé en PDF, sí, por si acaso. Casi en contra de mi religión prácticamente, me he traído esto escrito para no pasarme mucho con el tiempo, pero sé cruel, por favor, ¿vale? Porque, bueno, tiendo a la extensión. Entonces, este trabajo que presento hoy forma parte de un proyecto de libro en el que estoy intentando triangular la literatura y la producción cultural filipina y en torno a Filipinas con las historias y la producción de América Latina y España con dos objetivos. El primero es desmontar el tropo de Filipinas como lugar lejano y desconocido que se da tanto en España como en América Latina y que se repite, desde luego en España se repite en noticias, en libros, en películas y que, bueno, pues yo creo que
perpetúa una imagen de exotismo orientalista y que sin embargo hay que considerar Filipinas como una de las piezas del puzzle de las literaturas en español y más allá de esto de la literatura mundial. Y el segundo fin del libro tiene que ver con la idea de que la división categórica en docencia e investigación de las literaturas española, latinoamericana, filipina y magrebí y ecuatoriano-guineana pues es muchas veces artificial porque los discursos, las corrientes y los temas pues han permeado todas estas producciones culturales, ¿no?, de estas regiones y culturas hispanohablantes. Y los autores y las autoras físicamente han viajado entre territorios, se han leído y forman un mosaico que creo que vale la pena poner en relación para poder ver el panorama completo en cuestiones de modernismo, por ejemplo, o de temáticas concretas, o de corrientes como el gótico tropical, ¿no? No porque todas las literaturas en español sean la misma cosa, sino porque se comprenden mejor los orígenes, las variaciones, los viajes y las particularidades en un contexto global. Entonces, esta presentación en concreto forma parte de un capítulo en el que me centro en las identidades en torno al viaje y aquí voy a hablar de dos desplazamientos dentro de lo que se ha llamado el sur global, ¿no? El relato de la estancia de la periodista cubana Avelina Correa, que no es Adelina Gurrea, es Avelina Correa, esto se complica, de Cuba a Filipinas, que escribe en 1908, y el de la traductora y escritora filipina Elizabeth Medina, de Filipinas a Chile en 2007. Entonces, pues, un poco, ¿no?, dispares, pero bueno, pensando en los escritos de estas dos personas sobre la literatura extranjera, me hago dos preguntas. La primera es si estas mujeres que hablan desde fuera de la gente colonial, ¿no?, desde fuera de una posición colonial, mantienen la visión colonialista a pesar de no haber en principio desequilibrio de poder entre sus países, ya que hablamos de circulaciones sur-sur. Y la segunda pregunta es cómo se relaciona su identidad desplazada con Filipinas, desde los lugares y los momentos en los que hablan. Brevemente, no, esto cómo se pasa. Ahora, brevemente, cito a Cialcita para comentar que el cuestionamiento identitario en Filipinas es parte fundamental de la propia identidad filipina. Esto es algo que dice en su libro Authentic but Not Exotic. Y que esta pregunta, este cuestionamiento ha surgido a través de muchas obras en géneros, llamemos híbridos. Hemos estado hablando de esto en varios foros, que pueblan la literatura hispano-filipina. Biografías, autobiografías, ensayos, discursos, prosas misceláneas, prosa poética, editoriales, artículos, libros de viaje, de todo. Y es consecuencia de dos cuestiones, en mi opinión. Por un lado, de la fragmentación geográfica, lingüística y religiosa y cultural del país, que bueno, pues es un archipiélago, ¿no? Bueno, pues, tienen esta necesidad de un discurso que ha llevado a un fuerte nacionalismo. También tengamos en cuenta que su historia colonial solo acabó en 1946, y a la identificación de la identidad personal y la colectiva a través de la historia anticolonial. Uno de los mitos fundacionales de la cultura hispano-filipina es bastante reciente, el fusilamiento a manos de los españoles de José Rizal, el héroe nacional filipino, que fue el detonante definitivo de la revolución independentista armada en Filipinas. A Rizal se le llama el héroe de la raza malaya o el primer filipino, y ahora me arriesgo y me meto en jardines, y si alguien, por favor, os animo a corregirme, que me va a venir fenomenal si lo consideráis así. En Filipinas, país se dice Bayan y héroe Bayani. Esto identifica al héroe con la patria, pero también a todo el país con la persona individual. Es una relación a la inversa del latín pater y patria, ¿no? Patria viene del individual y se extiende a lo colectivo, y sin embargo el individuo héroe es la destilación del espíritu de la nación. Por otro lado, la historia colonial ha llevado también a la presencia de un discurso colonialista subyacente en la cuestión identitaria que veremos, y que a pesar de los esfuerzos aflora en ocasiones en línea con lo que propone Aníbal Quijano que sucede en Latinoamérica con la colonialidad del poder. Además, esto es una de las digamos, causas de este cuestionamiento identitario en Filipinas, muy resumidamente y en lo que he podido ver. Y por otro lado, la realidad de Filipinas
Como cruce de caminos es la otra de las causas. Marlon Sales le llama entrepot. Bueno, pues por la ubicación de Filipinas, múltiples culturas han pasado por allí, muchas, bueno, algunas colonizando el archipiélago y han dejado su impronta, ¿no? Y toda esta mezcla cultural, fuera impositiva o no, se sumó a la fragmentación del territorio a la hora de pensar cuestiones identitarias, pero también ha favorecido la creación de múltiples relatos de desplazamiento y reflexiones en torno a ellos. Y de hecho, como cuenta Yolanda Martínez San Miguel en su libro Coloniality of the Diasporas, el desplazamiento está en el embrión del surgimiento de la patria filipina, la cubana y la puertorriqueña. Los primeros intelectuales independentistas fueron a menudo migrantes en Europa, desde donde comenzaron su discurso anticolonial. Y muchas veces pasaron casi más tiempo en Europa que en su propio país, con lo que las narrativas o en las narrativas sobre su país, las narrativas fundacionales de la nación, aparece cierta ambivalencia entre los valores europeos y lo autóctono, al no sentirse totalmente identificados con bueno, pues con ninguno de los dos lugares, ¿no? Entre estas narrativas, en el caso filipino, están las obras de José Rizal. Precisamente de Noli Me Tangere extrae Benedict Anderson el nombre para un fenómeno que luego aplica a más narrativas nacionalistas del sudeste asiático, que es el demonio de las comparaciones o The Spectre of Comparisons, que también, por cierto, aparece en Summer Solstice, ¿no? de Ney Joaquín. Bueno, luego te quería preguntar sobre eso, porque cuando está describiendo el ritual, ¿no? de la noche de San Juan. Sí, esto es, con un cuadro flamenco, ¿no? Es bastante curioso. El fenómeno consiste en la imposibilidad de comprender ciertos aspectos de tu propio país si no es por comparación con otros lugares, ¿no? Y en el caso de Rizal y los ilustrados, con Europa o España, y la frustración y conciencia de la ambivalencia que esto implica, ya que no puedes volver a ver las cosas sin ese nuevo prisma, ¿no? Aquí he puesto el fragmento de Noli Me Tangere, que indica también Benedict Anderson, de donde saca la cuestión del espectro de las comparaciones. En total podemos dividir... Anda, eso es una alarma de mi móvil. Perdón. Sí podéis. Gracias. Digo que esa música me suena. Perdón. El autoboicot. Sí, eso. No sé, tíralo. Para arriba, ahí. Genial, gracias. Entonces, he dividido los textos de personas desplazadas en torno a Filipinas en 3 categorías. La primera, bueno, pues integra desde las crónicas del siglo XVII hasta textos escritos en el XXI, ¿no? Y son pues escritura de población española instalada en Filipinas, visitantes o militares, ¿no? Y bueno, pues más o menos lo que veo es que hay una continuidad del discurso colonial, una identificación con una supuesta estirpe española llegada con Legazpi, ¿no? Es todo un continuo, todo son, además la cuestión esta de los solares que se lleva mucho en la escritura sobre Filipinas y Filipina en español. El solar ibérico. La segunda categoría implica además el demonio de las comparaciones, el discurso colonial, como veremos, el factor del trauma, porque estamos hablando de literatura de conflicto, entonces tiene estos elementos más cuestiones del trauma. Y la tercera categoría pues concentra la escritura de filipinos en otros lugares, y aquí me voy a centrar en las 2 últimas categorías, con los 2 ejemplos que decía al principio, pero viendo cómo la primera categoría sigue influyendo en el resto. El ejemplo elegido de literatura de conflicto es el de Avelina Correa, que es la primera periodista cubana y que en su narración de la Revolución Filipina expresa el doble trauma de la extranjería y de la guerra. Bien, nació en Bayamo en 1875, escribe su primer capítulo a los 14 años y cuando muere su padre es cuando viaja a España, primero, donde se casa con Alfonso, que es un español que conoce en Madrid, y poco después de casarse viajan a Filipinas, donde se iban a instalar, pero en mitad de la Revolución Filipina, un grupo de catipuneros mata a su marido. Ella se salva, pero va pasando de grupo en grupo de catipuneros por medio Luzón con las viudas de otros a los que han matado y bueno, pues le pasa de todo. Hasta tiene una hija y bueno, un año después logra volver a España, donde en realidad la cosa no le va mucho mejor, con lo que en diciembre vuelve a Cuba. Y el libro este de Impresiones Filipinas se publica en 1908 y cuenta todo el periplo desde que sale de Cuba hasta que vuelve. Todo el libro está atravesado por la amargura, que tampoco me extraña porque la señora la verdad es que lo pasa fatal.
Está escrito en pleno duelo por la muerte de su marido y se siente continuamente descolocada y traicionada por sus parientes y amigos desde que muere su padre. De hecho, aunque va entremezclando la nostalgia de su patria y proclama sobre la diferencia que la aleja de todo el mundo fuera de su país, tampoco estaba cómoda en su propio país, ¿no? Como indica tanto al principio como al final del libro. Y al final le echa la culpa de su desubicación al cambio que supone para Cuba la ocupación estadounidense. O sea, ella al principio no estaba bien. Se va a España, se va a Filipinas, está todo mal. Vuelve a España, todo mal. Vuelve a Cuba y dice todo mal, pero esto es porque hay una ocupación cultural estadounidense. Bueno, pues está bien tener un culpable. Correa, pues eso, como decía, que no era tampoco especialmente feliz en su país natal, incide en que el amor por la propia patria y la identificación con la misma aumenta con la distancia, que es algo que volveremos a ver en el texto de Elizabeth Medina y que afirma el propio Benedict Anderson en The Spectre of Comparisons. Y ahí Anderson cita a Acton para decir que exile is the nursery of nationality, ¿no? Que el exilio lo que hace es forjar la nacionalidad. Que la conciencia nacional se origina cuando la gente ya no puede soñar con volver a su lugar de origen. Bien, aunque su país nunca le había parecido un paraíso y no había estado nunca muy a gusto, pues identifica su patria con las personas amadas. De hecho, varios filósofos han hablado de la noción germanófona del Heimat, que Bausinger define como una unidad espacial y social en la que el individuo experimenta seguridad y se siente definido, real, en contraste con las nociones de alienación o extranjería. Ina María Greberus habla de 3 ingredientes en la noción del Heimat: la tradición, la comunidad y el espacio. Según ella, el Heimat responde a un problema general de pertenencia de la persona a un lugar, no tanto geográfico, sino un lugar antropológico. Pues Correa extiende su amor por quienes la rodean y lo extiende a un territorio entero. Y no está tampoco esto lejos del significado etimológico de la palabra patria, ¿no? Patria, que significa, bueno, relativo al pater, que podía ser padre o antepasado. Correa se siente extraña sin su padre y sin su patria, así como se sentía extraña en su patria sin su padre. Lo que añora del lugar es precisamente el calor del afecto que no le brindaba la tierra, sino su familia. Y llega la comparación de la segunda cita, ¿no? Que tenemos aquí. La identificación, el patriotismo y la nostalgia no vienen por el lugar, la sociedad o el grupo humano, sino por las sensaciones de familiaridad que han tenido allí en algún momento. Y bueno, pues también habla bien del territorio, sin embargo, no le parece tan problemático como las personas, ¿no? Lo aprecia, en Madrid, en Manila, busca la naturaleza y siempre busca puntos de comparación con lo que le es familiar, pues lo diáfano del día en Madrid o la vegetación en Manila, ¿no? Pues siempre le lleva a Cuba. Y claro, lo que más extraño le parece no es el espacio, no es el clima, es la diferencia con las personas que pueblan el lugar, y hace continuas descripciones costumbristas, exotizando tanto España como Filipinas. Se distancia de ellas e incide mucho en las diferencias. Y es curioso porque estos tropos de lejanía y descripción exotizada pues aparecen muchas veces en los textos de viajeros coloniales, como expresa Mary Louise Pratt en su libro Imperial Eyes. Sin embargo, Correa no tiene en principio este estatus de colonizadora en una sociedad colonial que le establezca como superior en esa jerarquía en España. Es cierto que los tropos de la narrativa de viajes colonial del siglo XIX aparecen mucho más a menudo al hablar de Filipinas. Al estar casada con un español y ser blanca, desde su llegada se identifica y cuenta que el resto la identifica como española, y de hecho la van a llamar Castila. Entre los filipinos y los europeos se va a identificar con los europeos, y el resto se ve en 3 puntos. Por un lado, en el tipo de narrativa que incluye una descripción exhaustiva de riquezas, como era habitual en las prosas de los españoles del siglo XIX. En segundo lugar, tenemos una vez más el tropo del demonio de las comparaciones, ¿no? Justo al llegar a Manila, le suben una barca y la compara con una góndola veneciana. El caso es que su relato está dirigido a cubanos, no a europeos, como se ve en otras partes del texto, pero aquí el parangón es con Venecia, ¿no? De una forma pues eurocentrista. Y en tercer lugar, muestra su racismo hacia los nativos y habla abiertamente de su identificación del europeo con cosas de calidad y con ella misma. Quizás la mayor sorpresa a este respecto sea su postura sobre la guerra independentista filipina y la cubana, que se están librando a la vez contra España y con el apoyo de Estados Unidos a los independentistas, envenenado al final. Pero bueno, a pesar de este paralelismo que podría suscitar la solidaridad de Correa basándose en la historia colonial de ambas naciones y su lucha con fines muy similares, se identifica claramente con el bando español en la lucha filipina. Y es cierto que los independentistas filipinos asesinaron a su marido con lo que describe el Katipunan,
pues como una siniestra organización vengativa, ¿no? Y que deshumaniza a los filipinos, que trata de desagradecidos por matar a sus amos Castilla. Por otro lado, a los españoles los tacha de heroicos y de nobles. La última frase del texto, que está aquí, la de cuestión de raza, nobleza, de sangre, nos da una clave para identificación de Correa con los Castilla. Pues eso, que la cuestión es claramente racial. Correa no se identifica con los filipinos porque ella es blanca, con lo cual identifica a los filipinos nativos con los esclavos cubanos, en su mayoría negros o chinos, los culíes, y los alegatos racistas se hacen más manifiestos en comparación con Cuba, cuando habla de que un caudillo cubano dijo que antes se independizaría a Filipinas que la isla caribeña, y se apresura a aclarar que no es porque los filipinos sean superiores, y pasa de hecho a decir lo contrario, que son peores en todos los aspectos a los cubanos, ¿no? Después de las descripciones en que Avelina Correa hace del Katipunan y de los soldados españoles, esperaría una pues, que también estuviera del lado de los españoles en la guerra de Cuba. Pero no. En el último capítulo hace todo un alegato sobre la heroicidad de los caudillos independentistas cubanos, que lo tenemos aquí. Y a los que los califica de mártires de la libertad. ¿Veis aquí? Céspedes, Agramonte, Martí, Maceo y tantos otros mártires de la libertad. Y bueno, pues habla de que luchan para conseguir el ideal de este pueblo noble y generoso. Correa se siente decepcionada no porque haya habido una guerra independentista en Cuba, sino porque al llegar Cuba es un país ocupado por los Estados Unidos que no reconoce y con el que, como le pasaba antes, tampoco se identifica. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque a lo mejor paso a la conclusión. Va bien, 5 minutitos. Ah, venga, pues 5 minutitos. Vale, pues 5 minutitos y así hablo un poquito de filipinos desplazados, ¿no? Que, como decía al principio, pues a finales del siglo XIX muchos intelectuales filipinos llegan a Europa a completar sus estudios. Todos hemos oído hablar de los ilustrados, ¿no? Miro a los estudiantes. Aquí desarrollan su mentalidad de colonial y se enfrentan en los periódicos a los escritores coloniales, pero vamos a avanzar bastantes años para hablar de una obra mucho más actual que hereda, sin embargo, algunos aspectos de los libros de desplazados de esa época, que es la obra de Elizabeth Medina, Sampaguitas en la Cordillera, que es una filipina que con 19 años emigró a Estados Unidos y con 29 a Santiago de Chile, y desde ahí pues, ha traducido, ha difundido la cultura filipina. En especial se ha centrado en el estudio de José Rizal, y en 2007 escribe este libro de prosas autobiográficas que se llama Sampaguitas en la Cordillera, y la primera parte es un conjunto de prosas más o menos dispersas que incluyen reflexiones sobre la identidad de la autora y declaraciones sobre Filipinas y su identidad, acerca de Filipinas y su identidad, y sirve para justificar la segunda parte, que se centra sobre todo en la búsqueda de la historia del abuelo, que era un filipino colaboracionista de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que fue alcalde de La Oaga. Lo que me interesa sobre todo son las reflexiones que Medina hace de su patria y su pertenencia en Estados Unidos y Chile. Allí sí que encontramos la identificación que quizás yo hubiera esperado de Avelina Correa en su texto. Hay ciertos ecos de discurso de la hermandad hispánica que comienza en torno a 1898 y que resuena con fuerza durante el franquismo en España. Y Medina habla de cómo tras 10 años en Estados Unidos encuentra el alma de su pueblo en Chile. Entonces, por un lado hay una identificación una vez más entre la patria y la familia. Lo que evoca de Filipinas es principalmente experiencias en familia que al crear su propia familia en Chile, pues la recupera en Chile. Y por otro lado, la patria como lugar extendido y colectivo se confunde con el lugar íntimo y la cercanía de unos cuantos seres queridos, ¿no? el Heimat del que hablaba. Y luego se muestra bastante desafecta de Filipinas en cuanto a la extranjerización del propio país por influencia estadounidense. Llega a culpar a esa influencia constante de lo estadounidense de haberse ido de su país y de que su país haya perdido su alma. La desafección hacia Filipinas es un punto en común con Avelina Correa. Yo estoy pasando, quien le interese, quien quiera leer estos textos, yo le paso el PowerPoint sin problema, ¿vale? Porque estoy aquí un poco a toda pastilla. El vacío de su pueblo por la influencia extranjera es lo que lleva desde Chile a emprender una búsqueda identitaria que tiene lugar en la segunda parte, como decía, cuando se pone a investigar la vida de su abuelo y su función en Filipinas ocupada por los japoneses, ¿no? Y no es casual que la búsqueda se dé desde Chile. Es con la lejanía como empieza a ver su tierra, Filipinas, con otra perspectiva y comienza a apreciarla.
Entonces, el tropo de la reapreciación de la patria al estar lejos, que se repite en la literatura y en la cultura popular, pues aparece también en Correa, si recordamos, cuando hablaba de que no se aprecia la patria como cuando se lleva unos años fuera. Y en el caso de Medina hay una reconfiguración de sus recuerdos y sus afecciones a través de la identificación de Chile como otro país excolonial. De hecho, le dedica un capítulo a comparar la herencia precolonial entre Chile y España y otro fragmento a su encuentro con los estudios poscoloniales a través de los cuales reconoce sus propias sensaciones, ¿no? Habla de las etnias tribales y bueno. Sin embargo, la colonialidad del poder tiene largos tentáculos y en su búsqueda identitaria lea historiadores filipinos como Teodoro Agoncillo, que habla de la filosofía filipina del Bajalana. Al explicar la idea, Elizabeth Medina quizás caiga en un tópico que el propio José Rizal buscó desmontar en el periódico La Solidaridad, me da a mí la sensación, por medio de una serie de artículos publicados en 1890, que, bueno, pues sobre la indolencia de los filipinos. Esta indolencia la achaca Medina a las catástrofes continuas a las que está sometido el pueblo filipino. Y lo cierto es que es un tópico muy repetido en los textos coloniales españoles. Y bueno, pues Rizal, además de las circunstancias de Filipinas, culpa de esta supuesta indolencia al comportamiento de los colonizadores con los filipinos. Un punto en el que sí que encontramos subversiones en el del demonio de las comparaciones, la identificación con Chile que hace Medina, se salta la intermediación europea en la identificación de las iglesias de su país. Esta es la de Pauay, que está cerca de La OAG. La he buscado pues porque ya que su abuelo era de allí, y las compara con las de Chile, Argentina y Brasil, si bien no debemos olvidar que esa identificación con las iglesias latinoamericanas es por el carácter colonial de todas ellas. Quizás esta podría ser una de las conclusiones de la charla, la identificación de estas dos autoras, de la patria, con el recuerdo privado y los lazos familiares y la reconfiguración del Heimat y del lugar antropológico que define Marc Augé como lugares formados por, estoy citando a Marc Augé, lugares formados por identidades individuales a través de una lengua compartida, referencias locales y formas de hacer las cosas. En el caso de Correa, por sus circunstancias, esta identificación no consciente le lleva a una nostalgia sin resolver en la encrucijada de que, desaparecidas estas personas queridas, no se encuentra bien ni en su patria ni fuera de ella. Y aún así desarrolla un encendido patriotismo compensatorio. El caso de Medina, 100 años después, es más consciente y reflexivo, y aunque siguen apareciendo metáforas identificatorias, se entiende que había un vacío en su cultura y su experiencia filipina. Por otro lado, a pesar de ser ambas procedentes de países colonizados o excolonizados, al mudarse a otros países en las mismas circunstancias, surge cierto discurso colonial subyacente. En el caso de Correa, en forma de manifiesto racismo y de comparación con Europa, y en el caso de Medina, en forma sutil de identificación a través de la herencia colonial de los países en los que se ubica. Muchas gracias. Muchísimas gracias y por ajustarte también al tiempo. Creía yo que no. Muy rápida, no, muy bien. Bueno, empezamos las intervenciones, preguntas. ¿Sí? Esto es la portada, sí. Gracias. Soy Ana Rodríguez, de University of Iowa, y tengo una pregunta para Luis. Primero, enhorabuena por este libro. Todavía no lo he leído, pero ya veo que va a ser una lectura fascinante leer esta traducción. Y me interesa sobre todo algo que me parece pues, todavía más fascinante que el libro en sí mismo. Es el viaje intelectual por el cual tú has llegado a abordar este tipo de proyecto, esta traducción. Tú eres siglo-de-orista, igual que yo. Me imagino que igual que yo llegamos a Filipinas a través del siglo de oro y como una especie de, ¿verdad?, de comunicación, etcétera. Pero me interesaría mucho que nos contaras un poco cómo surgió este viaje casi de vuelta, ¿no? Porque llegamos a Filipinas a través de un campo como el nuestro, muy particular, y ahora te has metido en algo completamente diferente, que es en el fondo traer a Filipinas de nuevo al mundo hispanohablante con un texto que no pertenece en realidad a esa lengua, pero tú lo traes, tú lo devuelves. Yo lo veo como un viaje de ida y vuelta para ti intelectualmente incluso. Entonces me interesaría mucho que nos contaras cómo fue el germen, ¿no? Cómo fue el surgimiento de este proyecto, en primer lugar, y segundo, si tú crees que hay campo ahí, o sea, deberíamos plantearnos los que nos dedicamos a estos temas, escarbar un poquito en estos textos en inglés
para traerlos a los hablantes de español y de esa forma a lo mejor cerrar un poco el círculo, ¿verdad?, de todo lo que nosotros estamos haciendo. Repito, me has inspirado, además, ya me veo ahora yo para algo que yo, mira, ya que llevo 27 años en Estados Unidos y aprendí inglés, pues ahora a lo mejor me meto yo a lo mismo. Me ha encantado ese viaje, pero quiero que nos lo expliques un poquito más. Y si hay futuro, ¿verdad? Porque yo creo que sí, me sospecho que sí, pero así que a ver qué nos dice el experto. Gracias, Luis. Gracias a ti, Ana, por esta pregunta e intervención tan amable y tan generosa. Sí, la idea surgió, creo recordar que durante la pandemia yo me apunté a un curso online de Tagalo impartido por la profesora Cristina Juan de SOAS. Y de ahí entre los estudiantes monté como un book club, ¿no?, como un grupo, una tertulia, pero había que leer literatura filipina, ¿no? Entonces escogimos este libro de Nick Joaquín, que es la edición de sus cuentos y teatro de 2017. Y al final toda la gente que se había apuntado al book club se fue descolgando y solo quedó mi amigo Alberto, con el que hicimos más que una tertulia, fue una conversación, ¿no?, éramos los dos que habíamos leído el libro, pues nos estuvimos hablando. Y allí, claro, a mí me fascinó porque yo no era consciente hasta que leía Nick Joaquín, o sea, lo escogimos no al azar, pero sí simplemente porque es un escritor importante filipino, pero yo no era consciente de todo ese acervo hispánico. Yo cuando buscaba, porque claro, yo, como bien has dicho, soy siglo-dorista, conozco bien las crónicas hispano-filipinas, y yo cuando buscaba a escritores filipinos del siglo XX que pudieran hacerse eco de esas crónicas, me iba siempre a los escritores en lengua española, ¿no? Y no hay tanto tampoco, pero Antonio Abad, por ejemplo, tiene alguna obra en la que alude a las crónicas o recrea incluso algún episodio, por ejemplo, de la crónica de Antonio de Morga. El poema épico de Mactana Tirat sobre la historia de Filipinas también alude a las crónicas, pero yo nunca me hubiera imaginado que quizá el escritor filipino del siglo XX que mayor conocimiento tiene y que más utiliza ese acervo es un escritor en inglés, que es precisamente Nick Joaquín, ¿no? Entonces, como bien dices, claro, a mí me ha parecido especialmente fascinante, y porque además creo que hay muchos temas que he estudiado al abordar las crónicas, me son útiles también en otro contexto, de repente, en un escritor que escribe en pleno siglo XX como Nick Joaquín. Sobre si hay más autores, lo desconozco. Yo es un tema que estoy investigando. He hablado con Paula Park, la autora del prólogo. Ella solamente me ha mencionado a José García Villa, el poeta, cuya obra yo no conozco bien y por tanto no hablo de oídas, ¿no? Pero Paula me ha explicado que sí, que aunque escribe en inglés, sí que es un autor que dominaba el español y que se nota mucho la influencia de lo hispánico en su obra. Si hay más autores filipinos en inglés, digamos, que tengan ese dominio o ese conocimiento o ese interés en el acervo hispánico, seguramente sí los hay, pero yo no lo sé. Y no era tan habitual, porque, por ejemplo, cuando falleció Nick Joaquín, Sionil José, que es un muy importante escritor anglo-filipino de la misma generación, eran muy amigos, pero Sionil José se burla un poquito con cariño, ¿no?, de esa obsesión, lo llama él, que tiene Nick Joaquín con lo hispánico, porque se veía como algo un poco extravagante quizá, o no tan habitual entre los escritores anglo-filipinos de su generación. Así que yo no creo que haya, o sea, seguramente no hay muchos más, pero lo de José García Villa, desde luego hay que mirarlo y tal vez podamos encontrar otros ejemplos si seguimos buscando. Gracias. No, nada, estaba pensando en José García Villa, sí que está traducido al español. Por lo menos lo de un monje come pasas azules, algo así se llama el poemario, sí que lo he visto traducido al español. Y es muy interesante realmente, sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Rocío. Muchas gracias por la excelente presentación.
Siempre aprendo mucho de tus presentaciones y hoy no fue una excepción. Me dan ganas de leer las dos autoras que antes de hoy las desconocía. Mi pregunta es, me encantó tu lectura de la ambivalencia de Avelina Correa hacia los filipinos, su mirada al mismo tiempo condescendiente y con sugerencias de posible solidaridad frente a la lucha anticolonial, etc. Me pregunto sobre Elizabeth Medina, porque en esa parte corríamos un poco. ¿Cómo representa ella a los chilenos? ¿Ella ve solidaridad? ¿Ella los representa de manera interesante, problemática, etcétera? ¿O ni siquiera entran en su discurso en Sampaguitas en la Cordillera? Solo me dio esa curiosidad para ver si hay ambivalencia ahí también o si se reconoce de alguna manera u otra. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti, Ernest, y es verdad que se ha corrido un poco. Es bastante opuesto a la visión que tiene Avelina Correa. Por eso decía que yo esperaría que en Avelina Correa hubiera esa solidaridad anticolonial y no la veo en el caso de Filipinas, o sea, de su relato sobre Filipinas. En Elizabeth Medina no se mete tanto en el caso de hablar de los chilenos no se mete tanto en cuestiones políticas o de colonialidad, pero sí que habla de ellos con una identificación total. Ella forma su familia en Chile y es lo que decía, que ahí identifica a su familia con su patria y entonces Chile se convierte en su patria a través de su familia. Y las personas chilenas, se siente completamente cómoda, habla de como hermanos, sobre todo está contrastando con su experiencia en Estados Unidos, de esos 10 años que pasó allá, ¿no? Entonces, la llegada a Chile para ella es muy confortable y lo identifica mucho con su origen de Manila y bueno, pues ve ahí esa circulación cultural de manera bastante patente sin haber pasado ella por España, ¿no? Esa circulación directa. Y también habla de cuestiones precoloniales de la Araucanía, habla y de cómo pues ciertas historias son compartidas entre las leyendas y mitologías filipinas y las chilenas. Encuentra bastante conexión ahí. Sí, exacto. Sí, hablaremos con Paula. Sí. Muchísimas gracias a las tres presentaciones que fueron realmente muy estimulantes y creo que fructuosas para muchos interesados aquí en la materia. Una pregunta para Luis y tiene que ver con el gótico tropical. Y escuchando justamente tu presentación y lo que has dicho en torno al gótico tropical con una extensa cita de Nick Joaquín, no pude dejar de pensar en el barroquismo cubano y toda la teorización que hubo no solamente desde Alejo Carpentier, sino fundamentalmente en torno a Severo Sarduy, y me parece que hay muchísimas similitudes entre ese gótico tropical de Nick Joaquín con el barroquismo tropical cubano específicamente. No sé si habías evaluado un poco esta proximidad de uno y otro o bueno, si simplemente es fruto del azar. Axel, me parece, o sea, no lo había pensado, pero me parece una idea muy sugerente e interesantísima y yo creo que valdría la pena explorarla más, entre otras cosas porque el barroquismo cubano o neobarroco, tal y como lo teoriza Severo Sarduy y sobre todo Lezama Lima, bebe mucho del barroco de España, es decir, Lezama Lima tiene un ensayo titulado Sierpe de Don Luis, ¿no? sobre Góngora, y habla sobre la poesía de Góngora y cómo le influía a él. Y están intentando
recrear o prolongar o continuar el barroco español en el contexto de Cuba. Y esto me interesa porque en el caso de Nick Joaquín, él cita en sus ensayos haber leído a Cervantes, a Góngora, a Lope de Vega, y de alguna manera veo el paralelismo también, ¿no? De que el barroco español, por un lado, renace como neobarroco cubano con Lezama Lima, con Severo Sarduy, pero también renace como tropical gothic, o como queramos llamarlo, en el caso de Nick Joaquín. Entonces sí que me parece muy interesante la comparación, tanto por el hecho de que Nick Joaquín esté escribiendo, es estrictamente contemporáneo, sobre todo de Lezama Lima, ¿no? Están escribiendo a mediados del siglo XX, y ambos están escribiendo mirando hacia atrás, hacia el barroco español. En el caso, como he mencionado antes, yo cuando leo la descripción de éxtasis místicos de Nick Joaquín pienso en Santa Teresa también, como escribe en el libro de la vida, que se está adelantando a su tiempo en el sentido de que el estilo de Santa Teresa es muy barroco también, ¿no? Así que me parece una aportación muy valiosa y le agradezco a Axel, y prometo investigar el tema con más detenimiento porque lo merece. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones fantásticas. Yo tengo dos preguntas, una para Rocío y otra para mi amigo Antonio José Quesada sobre Vietnam. Rocío, hay un personaje que para mí es muy importante, que es la hermana de José Rizal, que es Trinidad Rizal, que fue la fundadora del movimiento feminista en Manila, en Filipinas. Era amazona y tenía muchos contactos, venía mucho a España. No sé si tú puedes alumbrar algo sobre ella, ¿no? Si conoces el personaje y si puedes contarnos algo sobre esta mujer. Y para Antonio, una pregunta casi obvia en este congreso. Vietnam, hoy se ha parado esto ahora. ¿Quién de Vietnam conoció o se influenció de literatura filipina durante el tiempo en que Filipinas fue española? ¿Conoció la obra de Rizal? ¿Conoció la obra de siglo XIX de los poetas filipinos? Muchas gracias. Sí, en cuanto a Trinidad Rizal, que sí, fue una de las fundadoras del movimiento feminista, feminista, proto-feminista, pero bueno, fue participando en comunidades de mujeres dedicadas a, bueno, pues en realidad es a los cuidados, pero les da un espacio público ¿no? Está dentro de lo que decía Emanuel, de que las mujeres realmente se están dedicando a la caridad y a estas cuestiones que, bueno, pues les correspondía, ¿no? Según la época, pero sí que se les está dando un espacio público y acaban luchando por el sufragio. Pero no he entendido muy bien la pregunta sobre Trinidad Rizal. La pregunta era si conozco el personaje. Sí, es que sí, no mucho, no he profundizado, y de hecho cuando he estudiado movimientos protofeministas me he centrado más en el sufragismo y en autoras de la primera parte del siglo XX. Y en el siglo XIX, más que nada, he leído sobre mujeres españolas que están en Filipinas y que están escribiendo sobre cómo ellas consideran que debe ser Filipinas, según su visión de la mujer y de la sociedad, que cambia bastante, por cierto, de la visión que tienen los hombres, que a menudo son sus maridos. Pero, bueno, y están escribiendo en periódicos en Filipinas, y incluso se les hace... Rodríguez de Ureta aparece de portada en su caricatura de un periódico y tal, pero la verdad es que en Trinidad Rizal no me he centrado, no me he parado, pero bueno, me alegra que me hagas esa pregunta para futuro, sí.
Sí, pues muchas gracias, Isma, por la pregunta. En los diarios, desde luego, él refleja, por ejemplo, trato con pintores, trato más personal, hace algún comentario, con algún periodista conocido también, sobre todo, pero parece que lo que más le obsesiona es, como él dice, salir del cogollito tabacalero, porque pensemos también, es cierto, que ese rechazo al colonialismo que él ve, pensemos que los españoles con los que él trata en Manila son un perfil muy concreto. Son empresarios, altos ejecutivos, que en aquella época no solían tener tampoco grandes inquietudes culturales, y por eso él, ese ámbito tan económico, solamente hablar de cifras y con tan poca sensibilidad, no le gustaba. De todas formas, sí quiero comentar un par de cositas, una incluso muy graciosa. Sobre Rizal, por ejemplo, él comenta que está leyendo las novelas, que le atrae el personaje, ya lo he dicho antes, pero no he querido, para no ocupar mucho tiempo, comentar que él hace una alusión a que está siguiendo el debate que hay en el Senado, en ese momento en el Senado filipino, sobre la lectura obligatoria de las obras de Rizal en la escuela. Y ahí yo creo que la visión que él da, y voy a leer ahora un parrafito, es precisamente heredera quizás del tratamiento que se hace de los libros canónicos en las escuelas españolas, pensemos, años 50. Entonces él piensa que, con independencia de que el personaje le es simpático, eso podría ser a lo mejor contraproducente por el modo en que serían vistos por los potenciales lectores. Fíjate lo que llega a decir literalmente, cito los diarios, dice: el interés con que sigo el debate es un tanto contradictorio, debate en el Senado. Por principio me opondría a esa ley, y estoy además convencido de que la obligada lectura infantil de las obras de Rizal solo servirá para que los filipinos de mayores huyan de ellas como de la peste. Y sin embargo estoy a favor, supongo que porque no soporto a los curas, menos a los frailes y menos aún a los frailes españoles. Al menos esta pelotera ha puesto en evidencia la exactitud del retrato que les hizo Rizal. Han pasado más de 75 años y el parecido todavía salta a la vista. Muy curioso. Y luego, bueno, una anécdota me hizo mucha gracia cuando la leí. Se ve que él iba buscando poesía filipina del momento, ¿no? Y entonces dice, él habla de un despiste bastante gracioso, dice literalmente: pregunto a un dependiente en una librería si tienen libros de poesía y me señala un estante recóndito en donde no encuentro sino manuales para la cría de gallinas. En vez de poetry, ha entendido poultry. Compro por fin una antología de poetas filipinos actuales en donde vienen unos poemas de Óscar de Zúñiga, el amigote de Cris, otro amigo de la noche también. La mañana entre libros me ha puesto de un humor excelente, ya sin resaca. Cuando él dedica el tiempo a nadar o a leer, a escribir a los amigos y tal, se siente una persona inteligente, que no es lo que suele vivir en su horario de oficina. Pero esas son esas contradicciones de la figura de Jaime que me parece que a mí personalmente me lo hacen más atractivo, por supuesto. Siempre un poco centauro como la portada de su libro. Aquí nada es casual. Traigo este libro además porque esta es la edición que a mí como fetiche esta edición me encanta. No he visto personalmente las posteriores, anteriores sí, pero las posteriores desde luego no me han gustado. Esta me gusta especialmente y creo que la figura le representa muy bien a él, como persona del mundo del derecho y persona con una creatividad pues evidente, ¿no? Gracias. Hola, muchas gracias a los tres. Bueno, que habría muchas preguntas, pero voy a hacer una pregunta solamente a Rocío. No es una pregunta, es una observación que a lo mejor puedes discutir o quieres discutir. Y es sobre Anderson y sobre The Spectre of Comparisons. Es un hallazgo como título y como concepto posiblemente, y la idea de la lejanía y el alejamiento como matriz del nacionalismo. Todo esto está muy bien, pero yo creo que es una mala traducción. Es decir, que lo que dice Rizal es del demonio de las comparaciones. Es una alusión a la frase proverbial que aparece muchas veces en el Quijote y en la literatura del siglo de oro de las comparaciones son odiosas. Está diciendo el demonio estas malditas comparaciones, es decir, no debería estar haciéndola, no debería estar comparando el jardín de mi ciudad con los jardines de Europa. Es un sentido distinto, es decir, está bien traída la idea, la otra, pero no es la idea que está en Rizal, a mi parecer. Y de hecho la idea que está en Rizal puede ser también interesante porque lo que a él le lleva a la distancia es decir, es inevitable la comparación, pero lo que él quiere es, como en el proverbio, no ofender. Es decir, vamos a tratar con la suficiente cariño, darle calor, etcétera, a este jardín un poco más virrioso, ¿no? Porque las comparaciones son odiosas y la hago inevitablemente, pero no la debo hacer, ¿no? No debo comparar mi país con Europa. Yo creo que eso es lo que dice, y yo creo que Anderson no lo entiende porque su castellano era muy reciente en ese momento y tal, pero bueno, y llega a una idea que es curiosa, pero no es esa, en mi opinión.
Me encanta esta idea porque mira que le da vueltas Sanderson a las traducciones del Noli Me Tangere y que si lo leyó en inglés pero no tiene nada que ver con cuando lo lee en español. No estoy en desacuerdo con que sea algo irónico o sea algo precisamente en contra del Spectre of Comparisons, lo que está diciendo Rizal ahí, y además lo hablaba con Luis, porque también en Summer Solstice, lo que comentaba de la Tattarin, bueno, el comentario este de, parecía right out of a flamenco, no sé qué. Esto lo dice el protagonista que acaba de llegar de viaje de Europa y, en mi opinión, es completamente irónico y se está riendo de él. O sea que, para mí, Nick Joaquín ha entendido perfectamente esta idea de que las comparaciones son odiosas. En cualquier caso, la idea que desarrolla a partir de esa frase Benedict Anderson también me parece acertada y presente en textos filipinos. Y de hecho, si hay esa ironía, esa sátira en el cuento de Nick Joaquín y si lo menciona Rizal, yo creo que están describiendo cuadros familiares, cuadros que, o sea, personajes que son cotidianos en la época. Pues eso, el filipino que acaba de llegar de España o de Europa o de cualquier otro país y lo está comparando todo con lo de ese lugar. Y que también, bueno, pues tiene una explicación histórica, ¿no? Lo que contaba Yolanda Martínez San Miguel de estos filipinos ilustrados que han pasado muchísimo tiempo en Europa y ya están, que no son ni de aquí ni de allá. Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, tengo para Enrique, estaba pensando en lo que decías de Aute, que no habían coincidido. Yo leí en una entrevista más bien reciente de Aute que quedaba con Gil de Viedma para hablar de Filipinas y que tenían el plan de lanzar un disco con Marisol, cantando los poemas de Gil de Viedma y que le iba a musicar Aute, pero que al final eso se quedó en papeles y cuando murió Gil de Viedma y no se llegó a hacer. Y lo que pasa es que no me acuerdo de la referencia exacta, pero yo te mando la entrevista. Perfecto. La verdad es que no la conocía. Yo sí sé, precisamente, el enlace que cito habla precisamente de lo contrario. Es que, en cualquier caso, por lo menos, por sembrar la duda, no explotaron nunca esa relación. Raro cuando se movían en un ambiente parecido. Sí, también es cierto. ¿Perdón? Que estuvieron a punto, parece. Sí, pero también es cierto que mientras Jaime se movía en la parte más alta, parece que el padre de Luis Eduardo Aute era un trabajador de un poco de rango inferior. No sé si algo de eso. Fue de vuelta en España, claro. Sí, pero Aute salió de Filipinas con 11 años. Sí, pero me refiero que en Filipinas, en la estancia de ambos, o sea, el trabajo de ambos en Filipinas, no fue un trabajo en el que tuvieran contacto. Entonces, yo creo que no debía ser especialmente intenso cuando parece que no se fomentó todo lo que se podría haber fomentado, supongo. Y ya que mencionabas tú la influencia de Bécquer, me he quedado pensando en la influencia de Lorca, ¿no? Estamos con lo del cuadro flamenco y has mencionado una frase hablando de Málaga y de Granada que dice The intimate streets there, que me recordó a los versos de Lorca de La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Y luego tiene este otro poema de I Love You Green o algo así, que también es de Nick Joaquín, claro, pero sin embargo habla de rojo, habla de guerra y se parece, en mi opinión, más a Grito hacia Roma desde la torre del Chrysler Building. Pero bueno, entonces, y el cuadro flamenco del Summer Solstice, que tiene mucho que ver con el duende, ¿no? No sé, me estaba recordando mucho a cosas lorquianas, igual también de formación mía. No, me parece muy bien traído. O sea, me encantaría poderte responder de manera ilustrada y concisa, pero la verdad es que no. O sea, con Paula Park hemos hablado mucho de las influencias en Nick Joaquín y la verdad es que el nombre de Lorca no salió en ningún momento, pero seguramente por desconocimiento nuestro, porque no caímos. Pero lo que dices me parece muy... Yo no sé... así como me consta que Bécquer era muy leído y que los otros escritores que he citado, los del Siglo de Oro, estaban en bibliotecas públicas en Filipinas,
El caso de Lorca lo ignoro, no sé hasta qué punto llegó, fue imitado, pero no me extrañaría en absoluto. Y por tanto me parece muy buen traído, y ojalá pues la edición esta que presento inspire a otros investigadores que a lo mejor puedan buscar estas genealogías, porque yo creo que en cuanto a fuentes hay mucho por hacer. Bueno, pues cerramos esta mesa, si os parece, y ahora hay una pausa, ¿verdad, José? 15 minutitos. Un cafelito, sí. ¿Volvemos a las 7? ¿Sí? Vale, pues hasta las 7. Muchas gracias.